Internacional de los Trabajadores tiene sus raíces en los Estados Unidos, concretamente en una lucha de los trabajadores en Chicago en 1886. En aquel entonces, miles de trabajadores exigían mejores condiciones laborales, en especial la jornada laboral de 8 horas. Esto llevó a una serie de huelgas y protestas que culminaron en lo que se conoció como la masacre de Haymarket, un evento que marcó un antes y un después en la lucha de los derechos laborales. En respuesta a estos acontecimientos, el Día del Trabajo fue declarado en muchos países como una fecha para reconocer la importancia del trabajo y los derechos laborales. Sin embargo, en muchos países de Europa, como en Rumanía, fue en el contexto de los movimientos obreros y las luchas sociales del siglo XX, cuando esta fecha se consolidó como un símbolo de los derechos de los trabajadores. Fue un movimiento que, con el paso de los años, trascendió fronteras y se convirtió en una fiesta popular en todo el mundo. Ahora, ¿cómo se celebra el Día del Trabajo en Rumanía? El 1 de mayo es un día festivo nacional. La tradición de este día comenzó a afianzarse a partir de los años 80, cuando el régimen comunista lo institucionalizó como una fiesta oficial en honor al trabajo. En sus primeros años, las celebraciones estaban muy marcadas por las actividades organizadas por el gobierno, con desfiles y eventos donde se exaltaba la figura del trabajador y del Estado. Pero tras la caída del comunismo en 1989, las celebraciones en Rumanía adquirieron un carácter más festivo y menos político. Hoy en día, el Día del Trabajo se ha convertido en una ocasión para disfrutar con amigos y familiares. Aunque todavía hay algunos actos formales y desfiles en algunas ciudades, es común que muchas personas se reúnan para hacer barbacoas en parques, disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo en actividades recreativas al aire libre. Las familias aprovechan este día para descansar y relajarse después de un largo periodo de trabajo. En lugar de quedarse en casa o ir a una fiesta, muchos prefieren organizar barbacoas al aire libre o hacer picnics en parques y bosques, disfrutando de lo que la naturaleza les ofrece. Esta es una tradición muy arraigada en la cultura rumana, donde se valora mucho la conexión con la tierra y el aire libre. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Rumanía en esa fecha, verán muchas familias rumanas haciendo parrilladas o simplemente paseando por el campo. Además, en algunas zonas del país, especialmente en el noreste, hay fiestas locales y ferias que aprovechan esta festividad para celebrar la vida rural. Los mercados de productos artesanales y la música folclórica son una gran parte de la celebración. Las tradiciones rumanas, como la danza jora o los bailes folclóricos, se mantienen vivas, creando un ambiente muy especial para disfrutar de la compañía de amigos y familiares. Más allá de las celebraciones festivas, también es importante destacar que, a pesar de los avances, Rumanía todavía enfrenta desafíos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales. Aunque el país ha tenido un crecimiento económico considerable en los últimos años, muchas personas siguen enfrentando problemas relacionados con los bajos salarios, la falta de seguridad social adecuada y las condiciones de trabajo en ciertos sectores, como la agricultura o la construcción. Por ejemplo, el empleo en el campo es una cuestión muy importante en Rumanía. A menudo la jornada laboral en zonas rurales puede ser muy larga y dura, con poca remuneración. Los trabajadores de este sector no siempre tienen acceso a prestaciones sociales y muchas veces dependen de las condiciones climáticas y de la temporada de cosecha para ganarse la vida. Es por eso que el 1 de mayo en Rumanía también se convierte en un momento para reflexionar sobre estas desigualdades. El tema de la migración también está muy presente en la vida de muchos rumanos.
Durante años, un gran número de trabajadores rumanos han migrado a otros países de la Unión Europea en busca de mejores oportunidades laborales. Esta migración ha generado un fenómeno social y económico significativo, ya que muchos de los que se han ido mandan remesas a sus familias en Rumanía, pero también se enfrentan a retos como la discriminación y las difíciles condiciones de trabajo en el extranjero. A pesar de estos retos, los rumanos siguen luchando por sus derechos laborales y buscan formas de mejorar sus condiciones. Los sindicatos y los grupos de trabajadores continúan organizándose para promover cambios. Además, es importante resaltar que en Rumanía, como en muchos otros países, el Día del Trabajo también es una oportunidad para recordar que la igualdad de género sigue siendo un tema pendiente. Aunque hay avances, las mujeres rumanas aún enfrentan desigualdad salarial y barreras en muchos sectores laborales. El 1 de mayo, por lo tanto, también es una fecha en la que se subraya la necesidad de continuar trabajando hacia una mayor igualdad en el trabajo. Por supuesto, también es importante recordar que en Rumanía y en muchas otras partes del mundo, el trabajo no solo se asocia con los sectores más visibles como la industria o la agricultura. Muchos trabajadores en áreas como el cuidado de la salud, la educación, el trabajo doméstico y los servicios siguen siendo esenciales para la sociedad, pero a menudo no reciben el reconocimiento adecuado. El Día del Trabajo es también una fecha para honrar a estos trabajadores, quienes a veces permanecen invisibles, pero cuya labor es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. En comparación con otros países, la celebración del Día del Trabajo en Rumanía es bastante tranquila. Por ejemplo, en Francia, el 1 de mayo se celebra con grandes manifestaciones y protestas en favor de los derechos laborales. En ciudades como París, los sindicatos y grupos de trabajadores marchan por las calles para exigir mejores condiciones laborales, mientras que en países como España y Argentina también se realizan manifestaciones con un fuerte contenido político. En Estados Unidos, aunque el Día del Trabajo, conocido como Labor Day, se celebra el primer lunes de septiembre, las luchas por los derechos laborales también son una parte importante de la historia de este país. Las marchas y protestas en los Estados Unidos durante el 1 de mayo no son tan comunes como en Europa, pero el Día del Trabajo sigue siendo una fecha significativa para recordar la importancia del trabajo y los derechos laborales. En general, el Día del Trabajo es una ocasión para reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos y trabajamos. Es un recordatorio de que, aunque se han logrado avances, todavía queda mucho por hacer para garantizar que todos los trabajadores del mundo puedan disfrutar de condiciones dignas. Desde la jornada laboral de 8 horas hasta el derecho a la seguridad social, a una paga justa y a la igualdad de género en el lugar de trabajo, todos estos temas siguen siendo parte del debate. Y es que, si miramos alrededor del mundo, la lucha por los derechos laborales sigue siendo una prioridad en muchos países. Por ejemplo, en varios países latinoamericanos, el Día del Trabajo no solo es un día de descanso, sino también una oportunidad para organizarse y reclamar más derechos para los trabajadores, especialmente en sectores como el agrícola, el doméstico y la construcción, donde las condiciones a menudo son precarias. Si bien el Día Internacional del Trabajo comenzó con una fuerte carga política y sindical, hoy en día en muchos lugares ha tomado una forma de fiesta popular, pero no olvidemos que sigue siendo un día para recordar las luchas pasadas y las que aún quedan por librar. Finalmente, me gustaría terminar este programa con una reflexión.
Aunque el 1 de mayo es un día de descanso para muchos, también es una oportunidad para reconocer el trabajo de aquellos que nos rodean, desde los más visibles hasta los más invisibles. Cada tarea, grande o pequeña, tiene su valor y merece ser respetada. Así que en este Día Internacional del Trabajo, ya sea que estén descansando, marchando en una manifestación o simplemente disfrutando de una buena comida con amigos, recuerden que el trabajo es la base sobre la que se construye nuestra sociedad y que cada trabajador y trabajadora es fundamental para que todo funcione. Queridos oyentes, hasta aquí la miscelánea de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través del pasado y presente del Día del Trabajo. Les deseo un muy feliz 1 de mayo lleno de reflexión, descanso y sobre todo de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Soy Brigitta Pan y aquí me despido por hoy. Hasta la próxima. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Radio Revista Turística. Rumanía a través del objetivo de la cámara. Los turistas que opten por conocer Rumanía a través de recorridos guiados por un fotógrafo profesional podrán disfrutar al final de su viaje de unas magníficas fotos de los lugares más bellos visitados, a menudo más difíciles de alcanzar por cuenta propia. Los recorridos fotográficos están diseñados no solo para los aficionados a la fotografía, sino también para los entusiastas de la naturaleza, la vida salvaje, las tradiciones y la gente. Los turistas pueden ser tanto principiantes como fotógrafos avanzados. Hoy descubrimos cómo funciona un recorrido fotográfico y exploramos 2 zonas de Rumanía desde esta perspectiva. Mihai Moiceanu es un fotógrafo y cineasta independiente que será nuestro guía en los próximos minutos. Afincado en Brașov, Mihai Moiceanu se dedica principalmente a la fotografía de naturaleza y viajes. Rumanía sigue siendo un destino fotográfico poco reconocido, afirma nuestro guía. Sobre todo, los fotógrafos buscan lugares que sean impresionantes. Curiosamente, Rumanía también los tiene, pero no están precisamente al alcance de todos y son más difíciles de encontrar. Maramureș este o zonă extraordinar de bogată din punct de vedere fotografic. Maramureș es una zona extraordinariamente rica desde el punto de vista fotográfico. Ofrecemos temas culturales, viajes, retratos, encuentros con gente especial, acceso a algunos lugares extraordinarios. Llevo unos 20 y pico años organizando una excursión en el tren de vapor por el valle de Vácer. Pero no es una excursión normal en la que subimos como turistas a un tren de vapor. Durante todo un día alquilamos este pequeño tren y nos detenemos a lo largo del valle de Vácer en todos los lugares que merecen ser fotografiados, en lugares espectaculares, ya sean puentes, atravesando un túnel o una zona muy pintoresca. Paramos el tren y hacemos fotos, pero además también hacemos fotos de la actividad para la que se destinó el tren de vapor del Valle de Vácer, un tren forestal de vía estrecha, ha afirmado Mihai Moiceanu. La principal característica de este tren es que sigue vivo, continúa nuestro guía. Pe această vale încă se scoate lemn din exploatările forestiere aflate în munții Maramureș. En este valle se sigue extrayendo madera de las explotaciones forestales de los montes Maramureș. Hay 1 o 2 trenes al día, pero al mismo tiempo fotografiamos a la gente que trabaja junto al tren, la gente que prepara la locomotora por la mañana en los depósitos. La abastecen de agua, carbón, madera, la engrasan, la presurizan, etc.
Son momentos espectaculares que ofrecen al fotógrafo innumerables temas. Cuando terminamos con el tren de vapor, por supuesto pasamos a fotografiar los famosos pueblos de Maramuresh, con la gente especial que nos encontramos allí. Ya sean artesanos populares o lugares donde las tradiciones aún se conservan como hace cientos de años. También aquí los temas fotográficos son extraordinarios. Todo el que viaja por Maramuresh queda encantado con esta extraordinaria diversidad de temas fotográficos, desde el paisaje a las tradiciones, la cultura, la fotografía de viajes, la fotografía del tren de vapor, etc., ha afirmado Mihai Moiceanu. Las excursiones son de dos tipos. Hay algunas que parten en una fecha fija que Mihai Moiceanu organiza en función de determinadas necesidades del mercado. Y también hay tours organizados a petición, desde una persona hasta un máximo de 15 personas. En general, se trata de recorridos en los que las plazas son limitadas debido a que el acceso está algo restringido en determinadas zonas. Cada turista fotógrafo debe disponer de espacio para vivir plenamente la experiencia. Lo mismo ocurre cuando el tema principal es la naturaleza. Sunt două tipuri de ture în natură. Sunt ture pentru peisaj, în care mergem în zonele cu peisaj spectaculos din România. Hay dos tipos de viajes por la naturaleza. Las de paisaje, en las que vamos a zonas con paisajes espectaculares de Rumanía, y las de fauna, en las que fotografiamos la vida salvaje. Estas excursiones tienen lugar en el delta del Danubio, para los fotógrafos amantes de las aves y los paisajes del delta o en las montañas. Allí nos encontramos con el oso, el cebú o la cabra negra. Hay algunas zonas cuyo acceso está algo restringido a un número reducido de fotógrafos y hay algunos recorridos a los que solo pueden ir 4 o 5 fotógrafos porque es lo que se exige. Así que hay todo tipo de excursiones que atraen a cualquiera que ame la vida salvaje y quiera fotografiarla. En todas estas excursiones solemos ir con guardas de los parques nacionales y hay un protocolo que debemos seguir para no molestar a los animales. Todas nuestras fotografías tienen que interferir lo menos posible con la vida salvaje para conseguir la imagen más bella y auténtica, afirma Mihai Moiceanu. Por ejemplo, los Cárpatos salvajes albergan la mayor población de osos pardos de Europa. Sin embargo, el oso en libertad es un animal difícil de fotografiar y, contrariamente a la creencia popular, es un animal tímido, como nos enseña el fotógrafo Mihai Moiceanu. Fotografiar osos en libertad no es para todo el mundo. Sin embargo, la experiencia fotográfica promete ser fascinante y segura. En una excursión, 3 noches seguidas, se fotografiarán osos en 3 zonas diferentes. Y como la zona tiene potencial fotográfico, el paisaje al amanecer será otro objetivo. Las impresiones al final de las excursiones no son para menos, aunque los turistas extranjeros suelen expresarse con más frecuencia que los romanos. Am tot felul de turiști care au venit fie la peisaj, fie la ture culturale, fie la ture... Tengo todo tipo de turistas que han venido por los paisajes, los recorridos culturales o los recorridos por la vida salvaje. Y realmente han quedado encantados porque no saben qué esperar y cuando descubren lo espectacular que es, se quedan impresionados. Por ejemplo, un biólogo inglés me dijo que hacía tiempo que quería ir a Rumanía. No tenía mucha información, pero cuando llegó, sus expectativas se superaron con creces. Se especializó en plantas y encontró muchas plantas silvestres, árboles. Se enamoró de los bosques urbanos, teniendo en cuenta que los bosques son bastante escasos en Inglaterra.
Este sería un ejemplo, pero hay fotógrafos de todo el mundo y muchos fotógrafos de Rumanía están deseando hacer este tipo de recorridos, ha afirmado Mihai Moiceanu. Rumanía ofrece multitud de destinos perfectos para excursiones fotográficas. A través de estos recorridos descubrimos no solo bellezas naturales y culturales, sino también historias que merece la pena inmortalizar. Así que aquí tiene otra forma de explorar Rumanía y al final cada foto contará una historia. Han escuchado Radio Revista Turística, Rumanía a través del objetivo de la cámara. Con motivo del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, comenzamos nuestro programa musical con una pieza de la obra del fallecido compositor Ciprian Porumbescu, la conocida Marcha del 1 de mayo, un muy buen ejemplo de canción patriótica sobre el renacimiento de la naturaleza y el amor a la patria, un sentimiento real y natural. Interpretada por el coro del conjunto del ejército Doina, acompañado por la música representativa del ejército, con Sergiu Eremia como director de orquesta. Continuamos con el 9º episodio del proyecto El legado de Porumbescu, a saber, balada para violín y piano, compuesta por Eugen Doga en 1991 para la obra de teatro Pájaros de nuestra juventud, una verdadera reverencia al lirismo de Porumbescu, en la que la inconfundible voz de Eugen Doga combina emoción, melancolía y virtuosismo.
del Club de Oyentes de Radio Rumanía Internacional. El encuentro de cada domingo que realiza con y para vosotros Victoria Secho. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchas gracias por haber aceptado una vez más mi invitación de pasar juntos los minutos que siguen. Espero que estéis todos muy bien y que paséis unos ratos muy amenos en mi compañía. En Rumanía, los cristianos ortodoxos mayoritarios y los católicos han iniciado la semana llamada Brillante. Es la primera después de la resurrección de Jesucristo y termina el domingo de Tomás, Santo Tomás Apóstol. Es una de las semanas más importantes del calendario cristiano ortodoxo y está dedicada a la alegría de la resurrección. Simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y la esperanza de la vida eterna. A lo largo de esta semana se celebran misas especiales en las iglesias y las puertas del altar permanecen abiertas como señal de que, gracias a la resurrección, el cielo se ha abierto para todos. Durante 7 días la gente se regocija con la resurrección de Cristo y practica antiguas costumbres que traen bendición y protección. Se dice que durante esta semana las puertas del cielo están abiertas para todos aquellos que tienen fe en Cristo. Lamentablemente, como sabéis, este lunes blanco debutó con el fallecimiento del Papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. La emoción causada por su muerte ha traspasado las fronteras del mundo católico e incluso cristiano. En Rumanía, país predominantemente ortodoxo que Francisco visitó en mayo de 2019, 2 décadas después de la histórica visita de uno de sus grandes predecesores, el Papa Juan Pablo II, la noticia de su fallecimiento ha causado tristeza. El 23 de abril celebramos el Día del Libro, fecha establecida por la UNESCO en 1995 en conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, pilares de la literatura universal, entre otros. Los 3 fallecieron en el año 1616. Actualmente este día tiene como objetivo fomentar la lectura, así como la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. También el jueves en Rumanía celebramos la fiesta de San Jorge, una festividad bastante importante en nuestro país. Existen diversas versiones acerca del lugar de origen de este santo, pero varias de ellas lo sitúan en el Próximo Oriente, más concretamente en Capadocia, Turquía, o en Palestina. En cuanto a la fecha de su muerte, se estima que se encuentra a finales del siglo III o comienzos del IV. El desconocimiento de datos exactos sobre su vida ha dado pie a la imaginación popular para atribuirle toda clase de proezas. Sería Jorge un guerrero del que se pretendió que abjurara de la religión durante una de las persecuciones decretadas contra los cristianos. Al negarse a tal pretensión, fue objeto de las mayores torturas antes de ser ejecutado. Siempre se presenta a San Jorge montado en un caballo blanco y con una lanza venciendo a un dragón enorme. Así se lo presenta en estampas, láminas, cuadros, estatuas, etc. Este relato sobre la lucha con el dragón viene de la época de las cruzadas y se piensa que haya sido inventada para de alguna forma simbolizar la lucha del cristianismo contra el demonio, y que para ello se ha elegido como protagonista a San Jorge. El culto a San Jorge, iniciado en el siglo IV, es traído a Europa por los cruzados y se extendió rápidamente. San Jorge es patrono de muchos países, regiones y ciudades.
en diversas partes del mundo, entre ellos la República de Argentina, Aragón y Cataluña. Jorge Bustos Alarcón se pone de nuevo en contacto con nosotros desde Tocornal, Talagante, Chile. Un gran abrazo y mis saludos a los profesionales del Servicio Español Radio Rumanía Internacional, escribe este amigo. Por acá ya pasamos la Semana Santa. Recuerdo mi juventud cuando todo se respetaba al 100%. Las tradiciones de no barrer, no lavar, no cometer sonidos, no cocinar, música religiosa, etc. Ahora es al revés, ya no se practican estas reglas tan drásticas. Lamentable el fallecimiento del Papa Francisco, esperamos la nueva elección con 3 días de luto que declaró el gobierno. Muchas gracias, amigo Jorge, por todo tu apoyo y por seguir compartiendo tus vivencias. Aquí también se ha perdido la costumbre de respetar las tradiciones y en general solo las personas mayores siguen respetándolas. En efecto, la partida del Papa Francisco es una gran pérdida para todos. Y yo le respetaba y admiraba mucho. Estuve cerca de él cuando visitó Rumanía. La gente le recibió con mucho calor y alegría. Aquí tuvimos un día de duelo nacional el sábado. Nada más por ahora, Jorge. Me despido con un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y los tuyos. Hasta la próxima. José Rodríguez Fuentes nos saluda desde Atengo, Hidalgo, México. Les escribo para saludarles y agradecerles los programas en español que siguen transmitiendo por onda corta, dice José. Los escucho siempre que tengo tiempo libre porque me encanta viajar a otros lugares del planeta a través de las ondas. También les envío mis mejores deseos con motivo de la Semana Santa. Espero que tengan una bonita primavera. Muchas gracias, José, por escuchar nuestros programas en español y por haber contactado con nosotros. Me alegra saber que te gustan. Gracias también por tus votos. A mi turno espero que hayas disfrutado de los momentos especiales de la Semana Santa en tu país. Recibe un cordial saludo desde aquí. Espero que mantengas el contacto. Hasta la próxima. A continuación, Miguel Ramón Bauset comparte desde Alboraya, Valencia, España, una emotiva historia relacionada con las Pascuas y los acontecimientos recientes. Me pillas de milagro. El teléfono fijo no paraba de sonar en casa de Carlos. Justo en ese momento entraba por la puerta después de haber bajado a comprar una barra de pan recién hecho al horno de la esquina, que, según cuentan, es el mejor del barrio. No coge los últimos timbrazos y puede comprobar que es la de un amigo al que hacía tiempo no tenía noticias de él. Quedaron al día siguiente en la cafetería más cercana para hablar y conversar de mil y una cosas frente a un café o lo que se presentara. Y así lo hicieron. La terraza del lugar indicado pues había un solecito de categoría y poco público pues era la hora del trabajo y el almuerzo había quedado atrás. Tras las presentaciones obligatorias de qué ha sido de tu vida, los amigos de la infancia, comenzarán a recordar todo tipo de acontecimientos y aventuras, desde su comportamiento travieso en las clases hasta poco a poco cómo fueron cambiando sus vidas. Como había terminado de pasar la Semana Santa, les vino a la memoria cuando tocaban la trompeta y el tambor en diferentes cofradías, y eso les servía a la vez para calmar sus temperamentos que eran los propios de la edad conversacional. La conversación siguió por esos derroteros porque el tema prometía, y todo eso frente a un café con leche, una bebida de cola y unas tostadas adornadas con tomate, aceite de oliva y sal que sabían al mejor manjar existente en la tierra. La evolución de esos días
de recogimiento fue casi el inicio, donde todos se detenía por respeto, las radios y televisiones se silenciaban y la gente se limitaba a asistir a los oficios propios de ese día o viendo las diferentes procesiones o representaciones en los lugares donde se celebraba. Pero eran procesiones más serias, mucho más serias. La del silencio, por ejemplo, transcurría por las calles apagadas, donde apenas se divisaban las luces de los cirios y no se oía nada de nada. Igual pasaba con el Vía Crucis y el Santo Entierro. La evolución de la sociedad ha llevado a muchas personas a tomarse unas vacaciones en esta época, unos días de descanso que siempre vienen bien en sus segundas residencias o también en viajes organizados de corta o larga distancia, bien aprovechados sobre todo por los vuelos regulares y los trenes de alta velocidad. Y luego, las Pascuas saliendo al campo, disfrutando de la naturaleza, jugando a la comba, cantando canciones tradicionales, comiendo cosas muy típicas como los bocatas de habas con longanizas y butifarra, los huevos duros y las monas de diferentes modelos de animales, como el conejo de Pascua, tan popular en otras partes de Europa, y los pan quemados rellenos de nueces y pasas. Carlos aprovecha esta temática para añadir, ahora que tristemente el Papa Francisco acaba de fallecer, estas Pascuas, que le vienen a la memoria aquellas Pascuas de 1999, que las pasó en Rumanía unos días antes de la llegada de Juan Pablo II, otro gran papa, de visita al país. Aquellas Pascuas estuvo invitado por una familia del Valle del Trájova, en Busen, cerca de Sinaia, la perla de los Cárpatos. Pudo comprobar de cerca cómo eran las Pascuas ortodoxas y cómo las celebraban los rumanos. Después de guardar en un ayuno previo a la Pascua, que se llama la Gran Cuaresma, y que dura 40 días, y de asistir a la misa del Sábado Santo en todo su esplendor para conmemorar la resurrección de Cristo, en la que la luz tiene una parte fundamental y que los ortodoxos pueden llevar a casa, mientras los católicos no salen de la iglesia. Van todos a las casas donde está preparado un gran banquete, en el que no falta el cordero como plato principal y postres como la pasca y el tradicional cozonac que se elabora artesanalmente en las casas. El ágape dura muchas horas, en algunos casos toda la noche. Todo el mundo muestra su alegría porque Cristo acaba de resucitar. Aquella Pascua permanecerá en mí, decía, de una manera imborrable, pues me permitió aún más conocer al país, a Rumanía, el país que tanto aprecio y que significa tanto para mí. Aquella familia representaba todo un ejemplo de lo que es la hospitalidad rumana, una de las características más apreciadas y significativas del país. Es que, comentaban los dos, no hay nada como acercarse a las culturas y conocerlas bien a fondo, y más en épocas tan señaladas como esta de la Pascua o la de Navidad. La conversación siguió de una forma muy amena, durante un buen rato tomando el sol, y con otra ronda que pidieron al camarero de turno. Y es que la buena amistad, la amistad verdadera, sigue siempre ahí mismo. A buen seguro, podrán encontrarse con más frecuencia en el futuro. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, amigo, y hasta el próximo domingo. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Aurasova es un nombre nuevo en el mercado musical rumano, lanzado tras ganar el año pasado un concurso televisivo. Drăgaicele es la canción de debut de esta arquitecta de 27 años que siempre ha coqueteado con la música. Ha participado en varios concursos nacionales e internacionales, canta en un grupo de versiones
Es una apasionada del cabal, instrumento rumano de la familia de la flauta, y domina varios instrumentos musicales. Mezcla electrizante de talento auténtico, raíces rumanas y fuerza artística. La canción Drăgaicele evoca un mundo místico donde el amor, el destino y la tradición se entremezclan armoniosamente y abren el fantástico universo que explorará en su próximo álbum. Escuchemos la moderna interpretación de Aura Șova del mito rumano Drăgaicele. 30 de marzo de 2025 y hasta el 25 de octubre de 2025, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 19 horas UTC por 13.860 kHz en España. A las 21 horas UTC por 15.170 DRM en Argentina y Brasil. A las 23 horas UTC por 15.170 kHz en Sudamérica y por 11.730 kHz en Centroamérica. A las 2 horas de la madrugada UTC por 15.130 kHz en Sudamérica y por 11.820 kHz en Centroamérica. También se pueden sintonizar vía satélite Eutelsat 16A en 11.512 MHz, polarización vertical azimut 16 grados este. Y también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario, llamando al número 14253947082 en los Estados Unidos y al 899-274-6668 en México.